Esta es la idea de que el magnetismo es un fenómeno eléctrico en el sentido de que se atornilla hacia la derecha y son meramente descripciones perpendiculares del mismo efecto de campo. Esto está bien porque puedes ver la noción de que la tabla atómica es heterodinámica justo aquí. La manera en la que el hidrógeno interfiere consigo mismo justo aquí eventualmente produce todas las longitudes de onda que nosotros llamamos la tabla atómica. La interferencia constructiva produce la masa a partir de la luz. Aquí vemos la tabla atómica de acuerdo a Crook, la ley periódica, y vemos que la simetría de la valencia externa del electrón es últimamente un sólido platónico. Vemos el octa, el cubo, el tetra, el icosa, dodeca, y otra vez el tetra, cubo, octa. Así que esto es una clave de que la tabla atómica está realmente hecha de esta clase de simetría. Y esto es otra vista de esa tabla atómica modelada en tercera dimensión, como un terreno con forma de 8. ¿Lo puedes ver justo aquí? Todos estos puntos son los átomos de la tabla atómica, y de lo que están hechos es de la anidación de estas nubes de ondas. Lo que ahora vemos es realmente platónico. No es que tu maestro de química no te haya dicho la verdad, sino que solo no te dijo suficiente. Para visualizar la tabla atómica tienes que tener suficiente poder para imaginártela, pero para visualizarla apropiadamente tienes que ver que es realmente tetra, cubo, octa, dodeca y cosa, y que esa simetría de valencia es la simetría platónica. Aquí vemos la geometría subatómica a la derecha. Tenemos tetra, cubo, octa y cosa y el electrón. La simetría del nivel atómico a la izquierda también es tetra, cubo, dodeca y cosa. Así que el 1, 3, 5, 7 de los pares de electrones se vuelven 2, 4, 10, 14 electrones, que son los suborbitales s, p, d, f. Así que el arreglo de electrones es autosimilar al arreglo nuclear. El interior es lo mismo que el exterior, como en una rosa. Y luego vamos a sugerir que la cantidad de autosimilaridad de un átomo predice la cantidad de gravedad que atrae. Así que la arquitectura hecha de estructuras reticulares en forma de cubo previenen el contacto, porque las ondas que interfieren en relaciones de octava, a esto se le llama incubación, crean interferencia destructiva que previenen de la carga eléctrica se mueva entre las frecuencias. Así que las estructuras cúbicas basadas en la geometría del 2 crean separación, membranas, desolación. No es que esté mal, es solo que la arquitectura cúbica debe ser usada cuando quiere separación. Más tarde veremos cómo Phi o la arquitectura pentagonal crea permiso para el contacto, exactamente lo opuesto. Aquí vemos otra imagen de la tabla atómica. Estamos viendo que estos vórtices del tornado anidados se convierten en la tabla atómica. La valencia 4 del electrón es octa y es carbón y silicón. La valencia 2 y 6 es tetra, es oxígeno y calcio y cromo. La valencia 0 es icosa, dodeca, como los gases nobles con mayor fractalidad, como el helio, el neón, el argón. Así que esta espiral de proporción dorada, que es traducción optimizada de vorticidad, es como girar de una línea hacia un círculo. El viaje de autoorganización del Moebius, ¿puedes ver que cada color toca a todos los demás en esta conexión? Así que esto es un mapa autoorganizada para entrar a la compresión. Se vuelve la manera en cómo vamos a ver el origen del alfabeto. El kit de la estrella madre está disponible en hardware en soulinvitation.com/tools y el software está en hardcoherence.com. Recuerda cuando Kepler siempre quiso derivar las órbitas planetarias basado en las proporciones de los sólidos platónicos. Aquí estamos viendo el radio de la Tierra adentro, comparado con Marte que está afuera. Esto es precisamente la esfera de adentro con la esfera de afuera respecto a la parte interna y externa del dodecaedro. Vamos a ver esta animación otra vez. Aquí estoy viendo un dodecaedro estelado. Vemos la órbita de la Tierra en la esfera de adentro y ahí
En el interior de la parte externa de la esfera, en el dodecaedro, vemos el radio de Marte. Abajo a la derecha vemos cómo la Tierra es dodeca y el zodiaco es dodeca, de 12 caras. La naturaleza usa esta geometría para crear embonación. Arriba a la izquierda podemos ver la perfecta inclinación del cubo dentro del dodeca. Toma el dodeca de cuarzo e inclínalo 32 grados. Puedes ver el cubo que está dentro del dodeca. Podemos ver de cerca que el ICOS es un tetraedro truncado. Ok, la siguiente diapositiva. Así que aquí abajo a la derecha, primero la vista de 5/10 del dodeca rosa, y lo voy a inclinar despacio, y ahí está 5/10 justo ahí. Ahora lo voy a inclinar un poco más, hasta que podamos ver que el vértice está en lugar de la cara. Estoy viendo el dodeca roso justo ahí, y se convierte en 6/12. Así que el 5/10 se convierte en 6/12. Del pentágono al hexágono, y esta es una llave para cuando veamos el ADN. Abajo podemos ver que el dodecaedro, la burbuja de jabón, es una forma que puede cambiar su tamaño sin cambiar su proporción. A eso se le llama invariabilidad escalar o compresión no destructiva. Esto es porque la proporción es sagrada y la escala es profana. Realmente se succiona, estoy succionando el aire de esa burbuja de jabón. Así que esa interferencia no destructiva, cuando la compresión se convierte en aceleración, después vamos a ver cómo esto se convierte en la llave para la sustentabilidad y la inmortalidad. La espiral de proporción dorada, que es la habilidad para autorreferir, la habilidad para girarse de dentro hacia afuera y la habilidad para comprimir. Después vamos a ver que esto se vuelve la definición de la autoconciencia. Vamos a ver esa espiral dorada que toca los triángulos aquí, todos en proporción de 0.618. Otra vez triángulos tocados por una espiral áurea. Y nota cómo aquí está un pentagrama dentro de otro pentagrama, volviéndose en forma de pentágono para ser salvado. Otra vez la misma espiral dorada. Observa cómo se ve como una flor embonándose hermosamente. Le agradecemos estas series particulares a Jonathan Quintín en sacredgeometry.com. Ahora tomamos esa misma proporción y hacemos rectángulos en proporción dorada. La misma espiral, la misma embonación, la misma traducción optimizada de vorticidad. Y aquí vemos la forma de esta espiral, que es una aproximación logarítmica en la concha del mar del molusco Nautilus. Este es un ejemplo de no variación escalar. Mientras se desempaqueta cambiando la escala sin cambiar la proporción, el molusco puede crecer. Más tarde lo vamos a ver en el feto. Esto también es llamado una espiral equiangular. Así los ángeles pueden mandar mensajes a los bebés por este camino. Así que el ángulo de incidencia en la escala de las galaxias es el mismo que el ángulo desde lo más pequeño hacia lo más grande. Otro ejemplo de no variación escalar en la espiral equiangular de proporción dorada. La proporción dorada está perfeccionada por esta traducción de vorticidad, que de hecho mantiene esta cascada en el agua, conservando la inercia. ¿Puedes ver el agua? Esto es cuando el perro se muerde la cola. Así que cuando los platos están en proporción dorada, la inercia del agua se dobla de la onda larga en la onda corta en un nivel molecular, del tamaño del plato. Es así cuando el perro se muerde la cola. La proporción de los platos está en proporción dorada. Entonces es imposible hundirse en esta agua justo aquí, porque la densidad de carga añadida, que también es la adición de coherencia, crea el incremento de gravedad específica e incrementa la habilidad para que las semillas germinen y los lugares sagrados ordenen las ondas y puedan sanar cualquier cosa. Entonces, para sanar el agua, nosotros optimizamos ese principio de perfecta compresión de giro en un embudo perfecto donde fluye el agua. Y este proyecto de sanar el agua basado en el trenzado perfecto está ahora trabajando en las máquinas. Entonces,
esta autosimilaridad o el autoembonamiento, esta habilidad para anidar lo pequeño en la grande, las muñecas rusas o chinas, donde el pequeño encaja dentro del grande. Entonces, si tú obtienes fractalidad o no variación escalar, esto se vuelve un atractor, porque lo que hace a la compresión posible, cuando el compartir se vuelve posible, y es así como te vuelves inmortal. El helecho es un ejemplo de fractal. Entonces, esta manera de almanezar el giro perfecto basado en la forma del músculo central del corazón se vuelve el alfabeto del corazón. Porque si vemos esta espiral autoorganizable que está en el centro del corazón, en el centro de la dona, obtenemos el origen de tu alfabeto. Y si vemos esto ahora, vemos que solamente cambiando tu punto de vista en esta espiral autoorganizable dentro de esta dona autoorganizable, obtenemos A, B, C. Entonces el ABC de la simetría es el ángulo de giro que te muestra cómo embonar o introducirte para reunir el flujo del tornado y mantenerle. Así que si tú puedes navegarte a ti mismo rápidamente por el centro del tornado, tú te puedes embonar, volverte el centro del tornado y quitarte el peso. Entonces, esta matemática de la embonación perfecta es la física del origen del alfabeto porque hace un símbolo, lo cual implica embonar, y esa habilidad para embonar o anidarte a ti mismo en los dominios magnéticos es la forma en la que tus deseos se materializan y la forma en la que te vuelves psicoquinético. Puedes ver la Q. Es solo una imagen especular girándose de dentro hacia afuera. Es la R mayúscula. Aquí también tenemos la R minúscula. Y puedes ver la hermosa S. La S. Y la T. La U. La V. Entonces los niños deberían aprender el alfabeto aprendiendo a reconocer la simetría, porque eso es lo que crea la mecánica. Y esto es un algoritmo autoorganizable que crea la materia de la luz, enseñándole a los dominios magnéticos a anidar. Ahí está la Z. Entonces creamos todo el alfabeto de esa espiral dorada anidada en esa dona, que es un mapa autoorganizable de la simetría. Y el alfabeto hebreo, si yo inclino ese mismo mapa de 7 colores, y ahora voy a detener tu punto de vista cambiante en el punto donde tenemos la cara del tetraedro. Así tenemos Aleph, Bet, Gimel. Ahora nos estamos deteniendo donde el tetraedro tiene una nueva simetría. Dalet, Hey, que rodea el círculo. Vav, Sein, Het, Tet, Yod, Kaf, el contenedor, El, Lamed, Mem, Nun. Así que el hebreo es un algoritmo para enseñar a las donas magnéticas a anidarse en el tetraedro. Aquí voy a activar esa misma espiral, pero voy a remover la dona para que puedas ver la espiral más claramente. A, B, C. Así que aquí no estoy doblando esta pieza de cable, solo estoy cambiando en tu punto de vista y esto se le llama perspectiva consumada, E, F. Tú quitas las paredes de la cueva y vas del mundo plano a la tercera dimensión. Aquí se ve por qué la I tiene un punto. Tú dejas el mundo plano cuando te vas a la siguiente dimensión, cuando has estado viendo sombras en las paredes de la cueva. La L. Y el alfabeto en 2 dimensiones es un mapa en 3 dimensiones para saber cómo anidar campos magnéticos para crear materia a partir de la luz. P. Y cada letra individual del alfabeto, podemos ver una A dentro de una A dentro de una A, y puedo hacer esto mismo con la S. Este es el acercamiento de la S. Puedes ver la S justo ahí. Así que si yo me acerco, puedo hacer esto eternamente, y cada letra del alfabeto es como esto.
Y cuando la carga es fractal, es comprimible. Cuando la carga es capaz de ser comprimida, la información se puede volver densidad de información, la carga se puede volver densidad de carga. Esta es la razón por la que tus pensamientos se vuelven objetos. Aquí vemos que si observamos la parte externa de esa espiral en la dona, en la parte exterior, podemos ver la letra Bet, y luego nosotros caminamos alrededor de la parte alta de la dona, y si vamos hacia el centro podemos ver la letra Resh, pero si continuamos caminando estas 7 inclinaciones del mapa de 7 colores, del exterior hacia el interior, cuando llegamos al centro y nos ponemos a ver hacia afuera, la sombra de esa letra es la letra G. Así que lo que hemos visto caminando estos 7 giros es la pronunciación del Bereshit hebreo, que es la primera palabra del Génesis que solía significar en el principio o en el comienzo, o primero en el principio, o el origen de la cosificación. Y vemos que el origen de la cosificación son las operaciones de simetría o giros de la mente necesarios para girar de dentro hacia afuera en la superficie de la dona. Y a esto le llamamos race trace, o el phi, phi, ega, lif, que es la proporción dorada. Aquí podemos ver que el alfabeto nombra la simetría de los dominios magnéticos, en este caso RAY, de los campos magnéticos que pueden anidar uno dentro de otro sin lastimarse entre ellos, y a eso se le llama la creación de la palabra o la creación de la humedad. La transliteración de la palabra Eva, crear la palabra, crear la humedad, dar permiso femenino. En los pares dobles de estas letras mayúsculas vemos los órganos reproductivos femeninos del corazón sufi con alas, etc. Esto es la vasija. Y si nosotros vemos las 7 inclinaciones del tetra, indexando esa misma espiral en la dona, y vemos la primera letra de esas palabras, esas son las palabras hebreas para el color. Así tenemos los 7 colores, Aleph, Adom, rojo, Aresh, el verde, Samon, el amarillo. Así que las letras hebreas, para los ángulos de inclinación de esa espiral, prueban que el origen del color son los 7 giros de la dona. El color de los ojos mide el ángulo de inclinación de la dona magnética. La forma de la ecuación que crea la proporción dorada es autosimilar y autoembonable, y lo vemos cuando Louis Kaufmann puso la imagen matemática de la condición de la autorreferencia pura, la proporción dorada, para saber girarse de dentro hacia afuera. Esto se vuelve el algoritmo de ramificación llamado autosimilaridad o autoembonación dentro del corazón, dentro de la estructura de los árboles, dentro de los algoritmos de ramificación, las fibras donde el corazón es electrificado, y dentro de la ramificación de los pulmones, los alvéolos, donde los pulmones captan el fuego, el rayo de Phi. Así que si vemos la estructura del corazón, donde es capaz de captar voltaje de la gravedad por medio de la compresión perfecta, vemos que es fractal. Y si vemos este algoritmo de ramificación a la derecha, vemos que hay un desempaquetamiento perfecto. Vemos cómo la onda se desenvuelve, que es lo que te puede pasar a ti cuando mueres. Cuando la carga de tu cuerpo sea capaz de desempaquetarse no destructivamente. Más tarde vamos a hablar de la higiene eléctrica para lograr una muerte exitosa, la ramificación perfecta, Fibonacci, filotaxis. Así que hemos aprendido cómo desempaquetar o matemáticamente cómo revelar esa autosimilaridad en los contenidos armónicos del corazón, haciendo la segunda transformada de Fourier, llamada Cepstrum. Podemos ver cómo el espectro de poder del segundo orden es autosimilar a la onda de donde fue tomada. Cuando la embonación es perfecta, en este caso los armónicos de onda del EKG, en el momento del amor o compasión, más tarde, esto fue la base del Heart Toner en heartcoherence.com. Así que el algoritmo de ramificación es el arcángel o el arcángulo del dedo de Dios tocando el hombre, porque la cascada armónica en proporción dorada comprimiendo la carga en longitudes de onda del cuerpo aprieta perfectamente el chispazo en un contenedor armónico que puede ser infinito. Y es ahí donde el dedo de Dios toca al hombre. Entonces la carga del esperma genera un hoyuelo en el huevo
dándole esa carga. Si la carga es suficiente, el óvulo genera un tornado, se gira de dentro hacia afuera, el ectodermo, mesodermo y endodermo cambian de lugar. Ese es el primer movimiento que tú hiciste, a eso se le llama nacer.